Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. El periódico El Faro en El Salvador se ha convertido desde hace ya muchos años en uno de los principales medios de referencia dentro de Latinoamérica. Cuando se habla de periodismo de investigación y seriedad en la región, El Faro es un nombre indiscutido en la lista de periodismo de calidad. Aunque han ganado los premios más importantes de periodismo internacional, son tal vez poco conocidos por el gran público de Costa Rica. Eso hasta ahora que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, les ha declarado públicamente la guerra, luego de que el medio revelara una serie de reuniones y acuerdos entre su administración y los principales líderes de las maras en El Salvador. Una de las airadas reacciones del presidente Bukele fue montar en contra del Faro una investigación sobre sus finanzas y un supuesto lavado de dinero. Además, organizó su propio noticiero. Los periodistas del Faro enfrentan desde el gobierno de El Salvador una seria y concreta amenaza a su integridad física y a su trabajo, pero también han recibido el apoyo y la solidaridad de cientos de periodistas de todas partes del mundo y de las principales organizaciones que defienden el periodismo y la libertad de expresión. Desde aquí les enviamos nuestro apoyo y solidaridad. Para que nos cuente la experiencia en desarrollar este increíble medio, tenemos esta noche desde El Salvador al director del Faro, el periodista José Luis Sanz. Buenas noches, José Luis. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Gracias por la invitación y gracias además por esas palabras. Entre los periodistas, hablar del Faro como medio en El Salvador es hablar prácticamente de una leyenda, pero entre el público en general, aquí en Costa Rica, son pocos conocidos y ahora han tenido más notoriedad porque el presidente Nayib Bukele prácticamente les declaró la guerra por su trabajo de investigación y denuncia. José Luis, ¿qué fue lo que publicaron que hizo enojar tanto al presidente Bukele? Bueno, lo más reciente, lo comentabas tú, ha sido una investigación en la cual, a partir, de hecho, de documentos oficiales, de documentos del mismo Ejecutivo, documentos internos de centros penales, registros de entradas y salidas y de reuniones, hemos revelado algo que se intuía durante el último año, y es que el actual gobierno, como hicieron gobiernos anteriores y diferentes partidos políticos, está negociando en secreto con las pandillas, en concreto con la Mara Salvatrucha, la principal pandilla de El Salvador. Bukele ya había liderado negociaciones secretas con las pandillas cuando fue alcalde de San Salvador. Lo hizo para poder ejecutar sus políticas de desarrollo territorial en la capital. Pero durante el último año ha presumido de una sustancial reducción en los homicidios y se la ha atribuido a su política de seguridad. Esta investigación lo que hace es contradecir la versión oficial y demostrar que en realidad en la base, o al menos en parte, en la base de la reducción de homicidios, lo que hay es, como ha sucedido, insisto, en gobiernos anteriores, negociaciones secretas. José Luis, el presidente Bukele había difundido a través de Twitter, él como el presidente Trump gobierna con un amplio registro en Twitter, había difundido una foto que le dio la vuelta al mundo de los principales líderes de las pandillas, todos apiñados, sentados en posición de cuclillas, como para demostrar su dureza en el tratamiento. ¿Cómo se concilia esta foto con la investigación que ustedes difundieron? Yo creo que esa es una de las cosas también que incomoda profundamente al presidente Bukele, que llegó al poder el año pasado presentándose como
no solo un renovador en las políticas, sino en general un renovador casi del sistema político del país. El hecho de que denunciemos prácticas que son muy similares a las que han tenido otros gobiernos, que mientras negociaban en secreto presumían de mano dura, ¿no? En un país con tanto dolor acumulado por la violencia de las pandillas, porque las pandillas evidentemente han sido brutales por décadas en su ejercicio de violencia, digamos que el castigo, las políticas de seguridad ligadas a una idea de castigo, de represión, son muy populares y es comprensible, al margen de que se haya demostrado a lo largo de las décadas que esas políticas, si no van acompañadas de una estrategia comprensiva, compleja, holística, no dan resultados. Nayib Bukele ha alternado negociaciones secretas con esa escenificación de lo que él llama plan de control territorial. Que desvelemos esto le duele no solo porque contradecimos su narrativa, y eso es algo que a este presidente, como tú dices, tan mediático, le duele y le incomoda, sino que además toca esa fibra sensible, muy sensible en la sociedad salvadoreña, y hace que cierta ciudadanía que se sentía reconfortada en esa idea de presidente duro, de presidente agresivo, incluso en El Salvador violar los derechos humanos de los presos genera tristemente cierto rédito político. Claro, que la población descubra o sepa que en realidad hay una doble cara le afecta políticamente. ¿Qué habrían recibido los jefes de las maras a cambio de esta negociación? ¿Cuál sería el intercambio? El intercambio es complejo y además estamos hablando de una negociación en proceso. Hay que entender una cosa, las pandillas llevan en un diálogo semipermanente con sucesivos gobiernos casi una década. El Faro reveló también en 2012 lo que se conoce como la tregua. Hay quien ha llamado a lo actual la tregua 2. En 2012 el gobierno de Mauricio Funes consolidó un proceso de negociación, también inicialmente secreto, en el que ciertos pequeños beneficios carcelarios fueron el principio para la promesa de negociaciones posteriores. Esa negociación fracasó. En estos momentos el patrón es un poco similar. Para las pandillas, los líderes pandilleros en las cárceles, pequeños beneficios, pequeñas mejoras son sustancialmente importantes. Y además, sobre la mesa, según los documentos a los que tuvimos acceso y que publicamos, estaba la promesa de que después de febrero de 2021, cuando va a haber elecciones municipales y legislativas, si el actual gobierno consigue un control legislativo, había promesas de reformas legales. Reformas legales de las que no hemos tenido información, no sabemos en qué consisten, pero sí la promesa de beneficios y de reformas que podrían facilitar la vida en las cárceles, pero también dar cierto margen de oxígeno a las pandillas que legalmente están muy restringidas. Por ejemplo, un pandillero, independientemente de cuál sea su condena o cuál sea el tipo de delito que ha cometido, no tiene derecho a planes de reinserción actualmente, ¿no? A medidas sustitutivas, a lo que se llama beneficios por buen comportamiento. Ciertas reformas legales que levantaran un poco esa presión podrían ser importantes para las familias. Para los que no conocen El Faro como medio de comunicación, ¿cómo definirías el trabajo que ustedes hacen? ¿Son un diario? ¿Qué son específicamente? Nosotros solemos presentarnos como un proyecto periodístico. Nuestra principal plataforma es, evidentemente, nuestro sitio web, elfaro.net, pero hemos publicado libros, realizamos cine documental. De hecho, en estos momentos se está estrenando en diversos festivales nuestro último cortometraje documental, que precisamente también tiene que ver con la vida de las pandillas en las cárceles. Pero digamos que si tengo que definir nuestro periodismo, sobre todo hacemos periodismo de investigación dedicado a los grandes temas que marcan la vida en El Salvador y sobre todo en el triángulo norte de Centroamérica. Por eso probablemente, aunque hemos hecho algunas publicaciones sobre Costa Rica, somos menos conocidos en Costa Rica, porque nos hemos dedicado mucho a temas relacionados con migración, con memoria histórica, crímenes de guerra, corrupción política y violencia. Y por suerte para el sur de Centroamérica, estos son temas que unen sobre todo a Guatemala, Honduras y El Salvador. José Luis, entre los que seguimos hace tiempo las investigaciones y los reportajes del Faro,
Hay toda una trayectoria muy clara con una característica que es la seriedad en la investigación y la profundidad del trabajo. Hablemos de alguno de estos trabajos. Uno de los fundadores del Faro, Carlos Dada, hizo la primera entrevista a uno de los asesinos de Monseñor Arnulfo Romero, que se tituló, el título es escalofriante, Así matamos a Monseñor Romero. ¿Cómo se hizo esa investigación? ¿Cuánto duraron en ella? Danos un poquito ilustrarnos un poco. Bueno, ese trabajo de Carlos, por ejemplo, fue el fruto de 4 años de trabajo, evidentemente alternando con otras investigaciones y con otros trabajos, pero fue un fruto de acumulación de investigaciones desarrolladas y reporteos relacionados durante 4 años. Efectivamente, esa entrevista con Álvaro Sarabia, prófugo, uno de los implicados en ejecutar el asesinato de Romero, fue el hilo conductor de una investigación mucho mayor, que lo que hacía era reconstruir toda la conspiración y recoger además la memoria de varios de los protagonistas de aquella conspiración. Hemos hecho mucho trabajo de ese tipo. Algunas de nuestras investigaciones llevan meses o años. Pero creemos que es la única manera de marcar una diferencia profunda en las narrativas y en la conversación que tenemos en nuestro país o en nuestra región. También hemos hecho mucho trabajo regional. Nos consideramos un medio regional en la medida en la que, para contar ciertos procesos que nos unen como región, como Centroamérica, no hay otra opción que dar importancia a lo que sucede en el resto de países. Algo que, por desgracia, creo que es poco común. A mí me alegra y te agradezco especialmente este espacio porque normalmente en Centroamérica los espacios para hablar de la región son bastante limitados. Nosotros hemos hecho en ese sentido trabajo sobre migración, sobre violencia, como os decía, sobre crimen organizado, pero también pues hemos cubierto con mucho detalle los procesos políticos recientes en Nicaragua, ciertos casos de situaciones en Guatemala. Pensamos que mirar a Centroamérica como conjunto es central para comprendernos. Precisamente con esta vocación a la que aludís de hacer un trabajo con un lente regional, recuerdo una crónica excelente que se llamó En el Camino, sobre los migrantes hacia Estados Unidos y que además tuvo versiones y ahí también una exploración en los formatos, tuvo incluso una versión en largometraje. Contanos un poco también detalles de ese proyecto. Como te decía, para nosotros siempre ha sido muy importante hacer trabajos que alteren la conversación, ¿no? Y que amplíen la mirada o que desafíen las narrativas oficiales. La importancia que decimos dar en Centroamérica a la migración nunca se ha correspondido del todo con la apuesta que los medios de comunicación solemos hacer por comprender y relatar la migración. Decimos que determina nuestra sociedad, pero no dedicamos esfuerzo y recursos a comprender y a retratar lo que sucede y a escuchar y a tomar la temperatura de los lugares donde sucede la migración. Y la migración, por definición, parece una obviedad, pero no sucede no sucede en el país de origen, sucede en países de tránsito y en países de llegada. Nosotros somos una región de migrantes y tendríamos que hacer mucho periodismo en México, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Este proyecto, En el Camino, fue el fruto del trabajo de 3 personas, de hecho un equipo más amplio, pero se iban turnando, pero siempre teníamos 3 personas en México durante 1 año y medio. El resultado final fue un libro de crónicas titulado Los migrantes que no importan, uno de fotografía llamado En el Camino y un documental, un largometraje documental dirigido por Marcela Zamora, una extraordinaria documentalista que creo que sí es bastante bien conocida en Costa Rica, que se llamó María en tierra de nadie. Hacemos apuestas de este tipo porque creemos que es la única manera de hacer una pausa y redibujar la manera en la que entendemos ciertos procesos. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, pero también una de las grandes tareas del periodismo, alterar la rutina con la que encaramos los ciudadanos nuestros grandes temas, nuestros grandes problemas o nuestras grandes características. Uno de los temas que están muy presente hoy es la crisis en el modelo de negocios de los medios de prensa, de la prensa. Yo no creo, y no me gusta hablar de crisis del periodismo, sino
de crisis en el modelo de negocios. Eso ha traído mucho debate entre periodistas. ¿Cómo hacen ustedes? Y uno se plantea, bueno, yo como director de prensa digo, bueno, ¿cómo dedicar 1 año y medio 3 periodistas a un proyecto? ¿Cómo hacen ustedes para organizarse y a la vez poder seguir viviendo? Bueno, para empezar, lógicamente hay un sacrificio de temas. Es decir, hay temas que no cubrimos, hay secciones que no tenemos y tienes que manejar la frustración de saber que no lo puedes contar todo. Pero luego lo que es cierto es que nosotros hemos hecho una apuesta decidida por buscar un modelo con múltiples fuentes de financiamiento. El principal, en todo caso, siguen siendo fundaciones internacionales, fondos de cooperación, pero nosotros nos sostenemos con fondos de publicidad, con la organización todos los años de eventos, talleres, conferencias, venta de libros, documentales. Organizamos todos los años el Foro Centroamericano de Periodismo, que es una actividad para nosotros muy importante, que reúne a varios miles de participantes para discutir los temas regionales. Hemos tenido muchísimos invitados y participantes de Costa Rica a lo largo de los años y además tenemos también un aporte sustantivo, sobre todo en construcción de comunidad por parte de nuestros lectores, a los que llamamos excavadores y excavadoras ciudadanas, porque nos ayudan a desenterrar las verdades ocultas y el apoyo de los lectores también es muy importante económicamente, pero sobre todo en términos de crítica, de vigilancia, de conversación, ¿no? Para que no perdamos el rumbo. Apostamos por todas las fórmulas y eso sí, lo admito, tenemos una dependencia importante de fondos internacionales, algo que el mismo presidente Bukele está utilizando para cuestionarnos, ¿no? Para generar la leyenda negra de que hay intereses ocultos internacionales que mueven nuestros hilos. Al final, quien tiene miedo al periodismo siempre va a encontrar o va a buscar una razón para cuestionar. Cuando no puedes cuestionar las publicaciones, cuestionas las intenciones. Justamente volviendo a la reacción del presidente de El Salvador, a los periodistas ahora, a ustedes, los están investigando por supuesto lavado de dinero. ¿Cómo va ese proceso y de qué otras maneras los han presionado? Bueno, esa investigación en realidad todo indica que no está legalmente, sino que en realidad el presidente se estaba recibiendo a una auditoría del Ministerio de Hacienda que estamos encarando desde hace más de 2 meses. Claro, el hecho de que el presidente llame investigación por lavado de dinero a una auditoría a nuestras finanzas, yo creo que lo que hace es revelar su verdadera intención, que es algo que por diferentes fuentes habíamos escuchado, pero que de alguna manera las declaraciones públicas del presidente nos confirman. Y es que esta auditoría, que en teoría debería ser un proceso normal de investigación de nuestras finanzas y de nuestros pagos de impuestos, en realidad es una herramienta de acoso fiscal. Es decir, no están reportando y sistematizando la información que les ofrecemos, porque les hemos revelado nuestras fuentes de financiamiento, el origen de nuestros fondos, hemos pagado impuestos por cualquier ingreso que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, sino que en el fondo están buscando información para construir, aunque sea a través de falsedades, un caso contra nosotros. Y esto es algo que estamos denunciando ante la Corte Suprema de Justicia. Nos hemos amparado ante la Sala de lo Constitucional para que esta auditoría se limite a aquello que les corresponde y estamos efectivamente denunciando internacionalmente este intento por amedrentarnos y tememos que incluso podría llegar a detenciones o a un intento por congelar nuestras finanzas. Pero efectivamente esto es parte de una campaña mayor contra el Faro. Desde medios administrados por el Estado se han lanzado campañas de calumnias contra periodistas del Faro y contra la dirección del Faro. Yo estoy siendo investigado
investigado en estos momentos por la Fiscalía, supuestamente por encubrir una agresión sexual que nunca ocurrió. Esto es absolutamente falso, pero, digamos, desde el Estado se están lanzando múltiples cortinas de humo para tratar de desacreditarnos, y esto forma parte, a su vez, de una enorme campaña de ataque al periodismo que incluye investigaciones contra periodistas de otros medios, también desde el Ministerio de Hacienda, que incluye una campaña constante de difamación desde las cuentas de redes sociales del presidente y de otros funcionarios, amenazas explícitas por parte de funcionarios o cosas más graves. Nosotros, por ejemplo, somos conscientes, tenemos evidencia de que hemos recibido seguimientos para averiguar la identidad de nuestras fuentes o escuchas telefónicas ilegales, ¿no? Y eso no es una sospecha, es algo que tenemos verificado. Sabemos que, se ha denunciado públicamente que periodistas de otros medios durante el mes de julio sus casas fueron allanadas y alguien robó su equipo de trabajo, ¿no? Algo que los periodistas conocemos bien, que es una práctica de entrar, allanar tu casa a robar, pero que solo roban tu computadora, ¿no? Y no roban otros bienes de valor. Ha habido periódicos como Gato Encerrado, una pequeña revista de periodismo de investigación, que ha recibido ataques cibernéticos. El clima de acoso al periodismo en El Salvador está generalizado y, como tú decías al principio, en estos momentos, y como tú decías al principio, coincide con un esfuerzo muy fuerte de este gobierno por, con dinero público, construir su propia red de medios. Acaban de lanzar un noticiero y se conoce, se sabe ya, aunque no lo han oficializado, que están tratando de crear su propio periódico en papel. Están tratando de crear su propia verdad paralela, desacreditan al periodismo de investigación y crean sus propios medios de comunicación con la intención, como ha dicho textualmente la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, de hacer llegar la verdad directamente al ciudadano. En realidad son prácticas claramente antidemocráticas que lo que demuestran, si lo unes además a la falta de transparencia de la que hace gala este gobierno, es que lo que tratan es de acallar cualquier voz crítica y generar desinformación y su propia versión de la realidad a través de medios controlados por el gobierno. Una situación de mucha hostilidad para la prensa independiente salvadoreña. Todo el que tenga una voz libre está sujeto hoy a amenazas, a entredichos, incluso a perder o a ver dañada su integridad. El periodismo siempre debe ser por naturaleza incómodo, debe ser vigilante, debe auditar. ¿Cómo hacer esto en un país en donde el nivel de impunidad para un crimen, para un asesinato, es alto, por decirlo menos, es altísimo? ¿Cuál es la tasa de impunidad en asesinatos en El Salvador? Supera el 90%, efectivamente, es una tasa de impunidad altísima. Y evidentemente la violencia, igual que determina la vida de cualquier ciudadano en El Salvador, determina en cierto modo el periodismo. Nosotros y otros medios que han hecho un trabajo excepcional también en este campo, cuando hemos investigado crimen organizado, narcotráfico, otras estructuras, cuando hemos investigado las mismas pandillas, lo hacemos siempre con protocolos de seguridad muy cuidados, ¿no? Y invirtiendo además mucho tiempo, mucho cuidado en no dar pasos en falso. Pero sí es cierto, como dices, que en un país como el nuestro, en países como estos países centroamericanos que tenemos altas tasas de violencia, las amenazas siempre corren el riesgo de convertirse en realidad. Y además por eso es preocupante que desde un Estado, desde el gobierno, desde el máximo poder central, se normalice la criminalización del periodismo, la estigmatización, la sospecha sobre el periodista, porque efectivamente eso multiplica los riesgos. Nosotros seguimos trabajando por varias razones. La primera, por convicción y porque creemos que es nuestro deber, es nuestro trabajo. Para eso construimos este proyecto, que es un periódico de periodistas,
y es el trabajo que hemos hecho durante 20 años, cuestionando a diferentes gobiernos con diferente tinte político o ideológico. Pero lo hacemos también porque creo que la ciudadanía en el fondo responde. Nosotros tenemos una comunidad de electores muy fieles, muy exigentes, muy críticos con nosotros, pero también que nos dan un enorme respaldo y que en estos momentos en los que estamos cuestionados, de hecho, nos están demostrando el respaldo, creciendo, haciendo crecer nuestra comunidad de apoyo y demostrándonos a nosotros y a otros periódicos por múltiples vías que creen en el periodismo y que lo consideran imprescindible para construir y para garantizar al menos los mínimos de una sociedad democrática. Pero además yo creo que incluso en estos momentos en los cuales el presidente Bukele goza de una enorme popularidad, yo confío en la mirada crítica, que es la que hizo a Bukele presidente, la crítica a los gobiernos anteriores. Creo que esa mirada crítica también va a estar en la ciudadanía, que va a hacer que las prácticas antidemocráticas de Bukele tengan un costo político para él. Yo creo en la democracia y creo en la convicción democrática de los salvadoreños por encima de un presidente que ahora mismo no la tiene. José Luis Sanz, director de El Faro, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Un gran abrazo para todos los periodistas de El Salvador. Gracias, un gran abrazo también hacia todos los hermanos y hermanas costarricenses. Cuídense mucho. Gracias a usted por estar ahí también. Periodismo independiente, el acceso a la información libre, una prensa libre, muy importante, fundamental para un país democrático. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.